Hola, estamos una vez más en un nuevo capítulo. Les damos la más cordial bienvenida a un episodio más. Y creemos que es un episodio bastante divertido. Va a ser de puras anécdotas para que ustedes también reflexionen en este momento. Y lo que vamos a titular el día de hoy es momentos que definieron quién soy, ¿no? Y la idea es hablar de esos momentos importantes que marcaron o fueron como muy emotivos para ser la persona en la que nos convertimos, ¿no? Entonces, cuando planeamos este episodio, lo platicábamos de que pocas veces nos sentamos a pensar cuáles fueron esos momentos que pues marcaron ciertas cualidades de tu persona, ¿no? Entonces, pues bienvenidos, esperemos que allá en casita también los hagan reflexionar y ustedes mismas conozcan o definan cuáles fueron esos momentos que si los entrevistamos dirían, esto fue lo que pasó para que me convirtiera en lo que soy. Entonces, sin más, vamos a arrancar. Y a mí me gustaría compartirte uno que seguramente creo que ya lo dije en algún otro episodio, pero aquí voy a unar a contarte la experiencia de por qué es que me definieron, ¿no? O sea, yo siempre cuento esa experiencia de que supe a qué me quería dedicar justo a ese hecho, ¿no? Y cuando yo tenía 7 u 8 años, no lo recuerdo específicamente, y recuerdo que mis papás me inscribieron a un concurso que sacó el periódico El Universal, en donde tenías que ser reportero por un día. Y ese concurso lo ganabas haciendo una historia con un dibujo de cómo podrías cambiar el mundo. Ay, qué tierno. Entonces, pues mis papás hicieron esa labor de que mi hermano y yo hiciéramos nuestra historia, nuestro dibujo, lo mandaron al periódico y pues gané. Resulté que iba a ser reportera por un día y fui a las oficinas del Universal, ahí en Reforma, y te daban toda la experiencia. No sé si hoy en día lo hagan, pero fue padrísimo porque pues llegamos a las oficinas, me pusieron mi camionetita, me dieron mi grabadora y pues me adiestraron, ¿no? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Y cada reportaje salía semanalmente uno y todos los niños anteriores a mí los habían mandado a la ciudad de los niños de ese entonces, a Six Flags y cosas así como para hacer reportajes y a mí adivina Cosas dónde de me niños. mandaron. Sí, ¿A cosas dónde? de niños. A las oficinas de Locatel, güey. Entonces yo a mis 8 años llegué ahí y entrevisté como de ¿cuáles son las llamadas que más reciben de los niños, no? Y fue bonito porque justo como fue toda la experiencia, todavía me tocó el periodismo original, donde vas con tu grabadora y pausa y play y pausa y play, y llegué a las oficinas otra vez del Universal a reescribir todo mi reportaje de lo que había grabado, ¿no? Y 8 días después fue la emoción de despertarnos muy temprano y ir a comprar al puesto de periódicos, el periódico El Universal. Ay, qué y verme ahí. bonito. Por ahí debo de tener mi mamá lo enmarcó hasta ahorita Sí, que, claro. que ya me vine a vivir bueno, que me casé, me lo dio ya para que lo tuviera yo. Y es súper bonito porque ahí veo mi foto y yo ahí en el Locatel y así, ¿no? Pero nunca imaginaron quizá mis papás que ese hecho o esa experiencia iba a marcarme tanto que yo desde ese momento dije, quiero ser periodista o quiero dedicarme a algo de comunicación. Me fascinó. Entonces hubo un momento en el que dije, por supuesto que ese momento sí definió qué quería hacer. Sí. Y me lo prometí, ya tiempo después, mis cualidades se fueron aunando a eso, pero en real yo creo que si lo platico ahorita con mis papás no tenían ni idea de lo que se iba a significar ese momento, ¿no? Entonces, para mí fue el primero. O de niña es lo que más recuerdo de ver hoy quién soy y decir, claro, lo supe desde ese episodio, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues ese fue como mi momento de niña. No sé si tú tengas uno en particular que digas, este fue mi momento de la niñez que marcó mi vida. De la niñez, tengo uno que es cuando casi me ahogo en una playa, en Acapulco. Pues resulta que fui con mis primos, una prima y un primo. Yo estaba chiquita, tenía como 9 años, creo, algo así. Sí. Entonces, pues estábamos en el mar, todo bien, pero de pronto empieza a subir la marea y pues obviamente el salvavidas empieza a hacer la señal de que pues para afuera, ¿no? La bandera roja y todo. Y mi primo y yo, que estábamos en el mar, y pues yo creo que tenía como, ¿qué serán? 15 años máximo. O sea, también estaba chiquito, ¿no?
Entonces seguíamos ahí jugando y de que no, un ratito más. No. Ajá. Y lo que sucedió fue que yo, o sea, ya nos íbamos a salir, de hecho él se salió y pues yo como traía mi traje de baño, toda la arena ahí en todo, entonces lo que hice fue como regresarme tantito a la orilla y enjuagarme, ¿no? O sea, como de así, sacudiendo la arena. Y en eso, o sea, aquí el error, o más bien, pues el accidente, ¿no? Porque al final era una niña, no sabía, pero me enjuagué en donde se juntaban dos, o sea, se formó como un remolino que me fue arrastrando y o sea, me acuerdo que al inicio yo, o sea, noté la fuerza del mar, de las olas, y empecé a pedir ayuda a mi primo, y mi primo pensó que estaba jugando, y él de ja, 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 ¿sabes? Te ves bien y así, pero pues yo ya me estaba empezando a ahogar, ¿no? Sí. Bueno, a que me estaba arrastrando. Total, que me llevó, quién sabe hasta dónde, y, o sea, sí recuerdo que fue muchísimo esfuerzo, porque yo trataba de salir, ¿no? Sí. O sea, porque el oleaje estaba súper alto, la corriente, o sea, era muchísima fuerza, pues, para una niña de 9 años, ¿no? Entonces, en una de esas yo me acuerdo perfecto que me cansé físicamente de tratar de salir y dije, ya, aquí quedé, yo creo. Sí, porque, o sea, literal me quedé así inmóvil y sí sentí como, pues, me fui hundiendo. Ay, y de pronto, miedo. O sea, estuvo bien loco y, pues, también fue por eso de que me marcó mucho, porque pues sí fue un evento muy cercano a la muerte. Claro. ¿No? O sea, y de niñita. Y de niña, sí. Entonces, al final salí porque me sacó un lanchero, o sea, de los que trabajan con sus lanchas y todo ahí en Acapulco. Iba pasando, no, porque para esto, o sea, ya pues se había formado todo un caos ahí en la playa. Sí. Porque además, o sea, sí hubo como 3 personas que intentaron ayudarme, pero las olas estaban tan muy fuertes que a ellos los arrastraba. Entonces, pues sí era como de, pues te ayudo o me voy yo, ¿no? Sí. Y entonces iba pasando, esto me lo contaron pues ya después, pero iba pasando un señor así con sus cosas de su lancha y todo, y vio, y él se metió, y me acuerdo, o sea, que me agarró y sí me dijo o sea, él me puso aquí, o sea, enfrente de él, en su pecho, y me dijo, solo así. O sea, porque así nadando por él mismo no se iba a poder. De tan fuerte que estaba. Sí. Y entonces, o sea, me dijo, te agarras a la boya, a la cuerda. Sí. Y entonces te vas jalando así. Yo te voy a ir empujando. Solo así salí. No inventes. Ajá. Entonces, o sea, fue un episodio muy, pues muy fuerte. Sí, o sea, traumático. Yo salí y mi mamá que estaba en la casa y que pues sí estaba ella en su rollo, pues estaba ahí. O sea, le hablaron, ¿no? Mientras yo estaba en... O sea, ¿cuánto duró, no? Ese momento tan traumático. Exacto. Ay, ni idea de cuánto duró, la neta no me acuerdo. Pero sí, o sea, sí cambió. Y salí en el periódico, pero por ahogada. Ay, no, ni eso. Y entonces, pues eso sí me cambió la perspectiva de muchas cosas, porque pues desde chiquita me ha gustado muchísimo el mar. Sí. Después de ese evento estuve 6 años sin meterme al mar. Porque obvio me traumó. Sí, claro. Y sí, o sea, durante todo ese proceso, mi reflexión, que obviamente mi mamá tuvo mucho que ver, pues fue que, o sea, ella diciéndome pues es que es una nueva oportunidad. Ay, qué fuerte que tan chiquita lo hayas visto así. Sí. Ay, no, qué miedo. Sí. Sí, ese fue. ¿Y cómo lo venciste? La niñez. O sea, después de 6 años, ¿pero qué hiciste? O sea, ¿cómo te diste cuenta que ya lo había superado? O sea, como ese momento. Pues me gustaba mucho el mar. Y yo dije, ¿cómo no me voy a meter? Claro. O sea, y además vivo aquí, ¿no? Entonces sí fue como de, pues poco a poco. O sea, me acuerdo que la primera vez que me metí después de eso, que te digo, fue 6 años después, me temblaban las piernas. Sí. O sea, ahí ya tenía yo que como 14 años por ahí. Y estaba en la orilla, y o sea, en lo bajito, 0 olas, así
todo tranquilo y me temblaban las piernas, o sea, del miedo que sentía, pero justo creo que mi amor por el mar, pues la neta sí fue más fuerte y yo dije, yo quiero nadar y pues me fui metiendo, o sea, me acuerdo que me fui metiendo, mi mamá estaba ahí, ella se quedó en la playa, pero sí me dio también la seguridad de yo aquí estoy, y te voy a estar viendo, ¿no? Wow, qué importante. Justo que cuando te escuchaba, lo había olvidado, pero recuerdo que a mí como en quinto de primaria, intenté, no sé, como que sentí, más bien, iba caminando en la calle y algo de mí presintió que 2 chicos que venían cruzando la avenida querían como hacerme algo. O sea, no sé cómo explicarlo. O sea, esa gente que volteas y que sientes que te va a pasar algo. Sí. Entonces, recuerdo que venían hacia mí como que se pusieron de acuerdo y en lo que ellos cruzaban yo ya estaba en peligro, ¿no? O sea, yo iba como a contraflujo de ellos. De momento lo sentí, como que mi supervivencia hizo voltear, que volteara y vi un grupito de amigos que estaban como bien salido de la escuela y estaban como una bolita platicando y recuerdo que los abracé así y le dije, me quieren robar. O sea, yo estaba súper niña y me quedé así con ellos, me dijeron, no, tranquila, estoy, pero el departamento en el que vivíamos estaba justo enfrente, o sea, les dije, acompáñenme a mi casa porque me quieren robar. Y como que sí vieron, yo creo que mi cara y me acompañaron, o sea, como que me cruzaron, como si me conocieran, sí, la verdad, sí. Subo al edificio como para pues validar la situación y sí, vi como uno venía hacia mí y como el otro salió del otro lado del edificio como por si me echaba a correr. Entonces para mí eso sí validó o confirmó que no estuvo mal como mi intuición. Sí, claro. Pero ese momento que pudo haber durado 5 minutos, sí me marcó como 2 años. O sea, recuerdo que no iba, pero ni a la tienda sola. O sea, de que sí tuve mucho miedo, fue algo que no supe explicar. Y recuerdo que todavía tardé, bueno, fueron como 3 años, porque hasta que entré a la secundaria, mi mamá me pagó el transporte escolar porque yo no sabía andar en la calle. Pero por ese hecho, ese miedo que me quitó como la libertad, ¿no? Entonces, por eso decía, ¿cómo superaste ese miedo? Porque recuerdo que pues dije, no puedo estar huyendo de salir a la calle, ¿no? O estar evadiendo este tipo de problemas. Entonces, pues sí, lo que hice fue solo superarlo. Sí. Pero pues fueron 2 años. O sea, ¿en qué momento y cómo niño te marcan cosas, no? Sí. Y esto no planeaba contarlo, pero ahorita que te escuché dije, sí es cierto. O sea, a mí me detuvo 2 años de mi vida. Sí. Un hecho de 5 minutos. ¿No? O sea, fue fuerte. Sí. Y que tú lo vives solita, porque a pesar de que te vea tu mamá o tu primo o así, nadie sabe el agua y la imagen que tienes en tu mente, ¿no? Los olores, la sensación. Sí, justo. Que realmente se vuelve como un trauma, ¿no? Sí, o sea, se queda en la memoria. Sí, te digo, pues yo estuve 6 años así, pero ahorita ya definitivamente trauma superado y pues... Sí, de hecho cuando me contaste dije, ¿qué? Siempre te ven el mar, ¿no? O sea, es como, ¿cómo? Sí. No, pero qué intenso empezamos este episodio. No estaba planeado. Es que ese es el episodio de mi niñez, o sea, porque pues ya los demás, por ejemplo, en cuanto a carrera y todo eso, pues ya son como en la adolescencia. Claro, sí. Súper bien. Pues hablando de eso, yo también creo que me voy a ir a la adolescencia, donde ya empecé a descubrir como mis dones, pues ya que te marcaban como una cualidad profesional. Pero sí quiero hablar de ello porque me tardé mucho tiempo en encontrarle sentido. Y no le he podido agradecer a esa persona que me notó esa cualidad. Entonces, sí me frustraba mucho porque tuve una maestra en la preparatoria que a mí siempre me ha gustado como mucho todas las materias de letras, español y cosas del estilo, pero para mí solo eran eso, o sea, materias, una más, ¿no? Nunca significaba algo como de, ay, yo quiero hacer esto. Y me acuerdo que esa maestra sí terminó la clase y me mandó a llamar y porque ñoña siempre, o sea, la verdad es que pocos maestros me mandaban a llamar o cosas del estilo. Y ella me dijo, oye, es que te quería pedir un favor, sé que no lo necesitas, pero nadie se inscribió al concurso de literatura o de narrativa. Me dijo, entonces me pide la escuela que mande o inscriba por lo menos un alumno. Me dijo, entonces yo siento que tú tienes talento, ¿me escribirías un cuento para que yo lo ingrese al concurso? Y me dijo, y ya yo veo la forma en que te recompensaré, no sé qué, y yo así de, ay, bueno, ¿no? Pero creo que otra vez a mi cualidad de la amabilidad dije, bueno, le voy a ayudar para que meta su cuento, ¿no?
Lo hice y me acuerdo que el cuento trataba de que teníamos que hablar de la independencia de México o de la Revolución Mexicana. Esa era como la única condición, ¿no? Y entonces, pues lo escribí el fin de semana, se lo entrego, gana a nivel escolar mi cuento y el siguiente paso era un concurso pues ya... ¿Cómo se llama cuando es interescolar? Donde ya son más escuelas como a nivel regional. Y yo no sabía que mi concurso iba a llegar que mi cuento iba a llegar a ese concurso, ¿no? Entonces, voy a tratar de ser breve porque tuvo como muchos momentos, pero ese concurso fue la primera vez que yo toqué un escenario ante un auditorio. Y me gustó mucho la dinámica porque te sorteaban. O sea, yo gané con la Independencia de México de ese cuento y era una guionista. O sea, donde la guionista trataba de enamorar a sus, pues no sé, pupilos, alumnos, de que pues ya la gente no estaba interesada en la historia, ¿no? Y entonces ella con su labor como social quería volverlos a enamorar para que pudieran proyectar por la historia de la independencia. Pero la narrativa la hace ella, de yo a él le encontré ese potencial para que fuera tal personaje, etcétera, ¿no? Y entonces en el concurso nos sorteaban si te tocaba escribir en ese momento tu cuento, porque los sinodales te calificaban narrativa, redacción y ortografía. Y que me toca Revolución Mexicana. O sea, desde ahí todo mal, ¿no? O sea, yo dije, no puede ser. O sea, yo con el que gané anterior era la independencia, ¿no? Te metían a un salón de clases a competir, por supuesto, con todos los demás. Y recuerdo que de mi misma preparatoria iba otra chica representando el turno vespertino y la chava súper soñada. Ay, mi cuento lo cuenta la campana. Y yo, wow, ¿no? O sea, se llamaba personificación. Personificación. Entonces la campana iba a contar el cuento de la chica. Entonces yo dije, wow, qué gran idea, ¿no? Si trae la literatura y yo gané nada más porque esta maestra me escribió. Para no hacerles la historia más larga, la chica le sale la dinámica con la que ella había puesto su cuento. O sea, todo bien para ella y todo mal para mí. Yo así de, ¿qué hago aquí? ¿No? Toda estresada. Y recuerdo que cuando salgo del salón de clases donde nos habían encerrado a escribir nuestro cuento, mi maestra, la que me escribió, me dice, ¿cómo te fue? Y yo, no, mal, me salió revolución, no me salió independencia, ¿qué voy a hacer? No sé qué. Y recuerdo sus palabras, Clara, y me dijo, ¿quieres ganar? Y le dije, sí. Me dijo, todavía tienes una oportunidad. Y la oportunidad es cómo narras tu cuento. Y yo, ok, ¿no? Pasó y me estoy enfrente del auditorio, no sé qué me pasó, claro, yo creo que eran mis ganas de ganar, o no sé. Y yo, ¡viva México! ¿No? Pero así, con que ahorita me da hasta oso, pero con un entusiasmo, pero era más lo que me movía de, ¿cómo no? O sea, si estoy aquí, le voy a dar todo. Sí. Y creo que a eso voy, o sea, como que ese episodio, marcó el que me descubrió un talento por la escritura que yo, lo que te contaba el episodio pasado, no sabía que era algo que fuera una cualidad mía, sino que pensé que era algo muy normal que hacíamos todos, pero ella algo vio, ¿no? Sí. Y la segunda, pues me regaló justo la seguridad de ponerme ante un auditorio, ¿no? Y de querer ganar y que en ese momento olvidé que todos estaban. Y pues bueno, yo me sentí que di mi mejor papel, pero sabía que no iba a ganar por todo lo que se había presentado, ¿no? Y sí gané. Y le gané la de la campana. Qué chido. O sea, de esas cosas que empiezas a entender cómo funciona la vida, ¿no? Que a veces la vida pareciera ser muy favorecedora para unos y, no sabes, y tú así fatalista de no puede ser. Sí. Y en qué momento se cambia la rueda de la fortuna no lo sabes. Y creo que eso lo supe justo en la preparatoria. O sea, cuando dije, wow, o sea, fue creo que un hecho que sí marcó mi vida, lo entendí muchos años después. No le puedo agradecer a esa maestra, pero donde quiera que esté, de verdad que sí hizo una gran labor por encontrarme ese talento y porque ese talento me marcó y me definió pues mucho tiempo después, porque hablar en público es algo que no me asusta y veo que para mucha gente sí, pero yo regreso a ese momento de la niña que vivió ese momento, ¿no? Entonces, ese sería mi siguiente momento. ¿El tuyo? Sí. Pues yo también pondría un concurso de cuento como un momento muy definitivo. Porque igual así, o sea, yo ni en cuenta, pero mi maestra de español un día me manda a llamar también, así de que, ay, ¿te acuerdas del cuento que hiciste para el examen parcial?
pues estuvo increíble, iba a haber un concurso regional, entonces me pusieron a concursar ahí dentro de la secundaria con otra compañera. Sí. Entonces, igual nos dijeron así de, tienen tanto tiempo para hacer un cuento de lo que ustedes quieran. Sí. Y ya, yo hice uno y gané ese concurso interno. Y entonces ya después la maestra pues me puso a practicar, ¿no? Y repasamos reglas gramaticales, o sea, todo eso. Sí. Entonces pues ya yo fui al concurso regional, no gané, pero definitivamente la validación académica de ese suceso me hizo darme cuenta como de, ay, sí quiero escribir. O sea, sí quiero, me gusta. Ajá. Y que alguien más, que no sean mis papás, lo reconozcan, porque honestamente, o sea, pues como papás es como lo que sea que haga su hijo, de, ¡bravo! Eres increíble, premio Nobel. Entonces, sí. Entonces, que alguien externo a mi familia me aplaudiera esa habilidad de la escritura, fue cuando yo dije, sí quiero escribir. Eso, y se juntó porque también en la secundaria yo leí 50 sombras de Grey y independientemente de lo que trate la historia. Me encantó. La protagonista pues es editora, o sea, ella estudia, bueno, en Estados Unidos es inglés, pero el equivalente aquí sería letras. Entonces ella estudia eso y termina trabajando para, no me acuerdo si una revista o un periódico, pero es editora. Entonces cuando yo leo que puedes tener que puedes estudiar en la universidad algo relacionado a la escritura y que además puedes trabajar de eso, porque no sé por qué en mi mente era como de, no, pues solo es como un hobby y así, pero cuando me di cuenta de eso fue como de, claro, mi futuro ya está escrito. Ajá. Sí. Entonces esas dos cosas que pasaron en la secundaria definieron que yo sí quería echarle ganas a la escritura, que quería estudiar letras y que pues sí, era buena, ¿no? Claro, sí. Qué importante encontrar esas cualidades, y que creo que me pasaba mucho cuando me decían, es que la escuela no sirve de nada, y yo, sirven cositas que no te imaginas, o sea, realmente sí es muy formativa, ¿sabes? O sea, porque obviamente es como no he ocupado el área bajo la curva en las integrales, pero sí vas entendiendo muchas cosas, y creo que una de las más importantes justo es la validación que encuentras en los momentos que te pone en la escuela, ¿no? Y creo que específicamente sí, yo lo decía, los trabajos igual, o sea, las cualidades que tú te encuentras, que no te encuentras en tu casa, te las encuentra alguien más, y es importante porque va a definir justo lo que tú quieres. A mí me pasaba lo mismo, no de 50 sombras de Grey, pero sí tengo muchas películas que yo quería hacer de comunicación, siempre con la parte de marketing, era como de, ay, se veía bien padre las jefas en puestos de liderazgo y de marketing y de revistas y de cosas así. Y fue mi primer contacto en mi vida profesional cuando dije, yo quiero estar en una revista. Y justo mi primer trabajo, que todavía era como parte de mis prácticas profesionales, lo hice en una revista de tecnología, pero lo hice o sea, supe cómo funcionaba el mundo editorial y me encantó. Y creo que algo que voy a llevar aquí es como la vida te va marcando distintos caminos, ¿no? Tú quieres uno y la vida te va poniendo en otros, pero siento que lo que une o sí va fluyendo es tu talento, ¿no? O sea, o aquello de lo que te gusta hacer. Entonces creo que yo en los momentos que también fui encontrando, pues sí destaco a algunos de mis jefes, que creo que yo siempre supe que quería ser jefe o jefa, o sea, siempre quise, me gustaban mucho las posiciones de liderazgo, desde las películas era como de, no, yo quiero ser esa, ¿no? Como que siempre me llamó, y algo de ti se perfila para eso, ¿no? O sea, así como de, ay, ¿cómo tienes que ser de esta forma? Y recuerdo que sí, siempre quería como estar en posiciones de poder. No sabía la responsabilidad que llevaba, ¿no? O cuán preparada tienes que estar para eso, pero sobre todo para toma de decisiones, seguridad o cosas del estilo, ¿no? Pero siempre me proyectaba en esos momentos. Entonces, una de las personas a las que más admiraba en mis trabajos siempre es una de mis jefes.
O sea, como qué les gusta, qué comen, qué hicieron para llegar ahí, cómo se relacionan, ¿no? Entonces, uno de los jefes que más recuerdo, que muchos odiaban, pero creo que yo siempre le vi como el lado bueno, justo fue mi jefe de Interjet. Uh-huh. Porque siento que era algo que yo veía en él, que quizá no tenía tan buenas cualidades corporativas, pero sí le sabía mucho como quizá el negocio o viceversa. Y creo que de él aprendí que como mi seguridad, porque estaba acostumbrada a ver que todo el mundo le decía que sí. Y esto no se hizo así de esta forma, cosas del estilo y todo así. Ahorita lo hacemos, sí, el otro, ¿no? Pero aunque estuviera equivocado, yo decía, pero si está mal, si no lo había pedido tal día, ¿por qué te lo está pidiendo ahora? Y me molestaban mucho las injusticias. Y cuando me empezó a ver es cuando le dije, es que no estoy de acuerdo. Y como que recuerdo su mirada así como de, ¿por qué no estás de acuerdo? Sí. ¿Quién eres tú? No, casi. Y creo que esa parte a mí me marcó mucho mi vida, porque justo fue como de, o sea, sí digo lo que pienso, pero educadamente, con diplomacia y todo, sí soy escuchada y no siempre tiene la razón, aunque sea el jefe. Creo que fue como, y él lo tomó como de, a ver, pero cuéntame, ¿por qué no? A ver, ven, ¿por qué no estás de acuerdo? ¿No? Y es que yo opino que se puede hacer mejor, yo opino de esta forma, y me empezó a tratar de una forma distinta en ese momento. Y entonces hoy en día se lo agradezco porque justo es como de, claro, o sea, no solo es estar diciendo que sí a todo, ¿no? O sea, y también darme cuenta que a veces como jefe tampoco tienes la razón de todo o las decisiones, ¿no? Es tu deber, sí, pero no siempre. Y también creo que hoy que estoy en una posición de poder es como la parte de decir, también escucho a mis colegas, no me gusta ser autoritaria y voy a trabajar en tener un equipo que sea más inteligente que yo para que realmente aporte. Porque creo que la mayoría de los jefes que había tenido eran como muy autoritarios, como de, porque yo lo digo, ¿tú quién eres? Porque, o sea, como ese tipo de cosas, ¿no? Y yo dije, no, o sea, creo que debe de haber un liderazgo con humanismo. Y eso lo aprendí de ellos. O sea, como que esa parte sí siento que la vida laboral y en donde tú te fijas, creo que son... También creo que hasta hace poquito le volví a escribir porque tenía años que no lo veo y ya que estás en otra posición es como de, claro, me acuerdo de momentos que antes no los notabas y ahora tu mente y tu vida lo ven diferente, ¿no? Como de, no estaba tan mal, pero como antes yo era la proletariada, pues lo veo de una forma distinta, ¿no? Pero creo que esa parte sí, me acuerdo mucho de ellos y siempre me fijaba en ellos, qué cualidades sí, qué cualidades no, y como que era de, este sí me gusta cómo lo hace, pero lo haría mejor. Y vas formando como tu Frankenstein de quién eres, ¿no? Sí. ¿Qué otro tienes? Creo que de los momentos que justamente me llevaron a tomar decisiones para mi futuro fue cuando mi mamá me preguntó, pero así muy seriamente me dijo, ¿tú quieres ser millonaria? O sea, porque yo estaba en esta disyuntiva por la que también todos pasamos a los 16, 17 años de qué voy a estudiar, ¿no? Sí. Entonces, pues yo estaba de, es que me gustan las letras, pero está esta idea de que no, pues las carreras de arte, pues no te va bien. Ajá. Y esta frase que me choca, pero de te vas a morir de hambre, ¿no? Y además por programas que había visto yo decía, yo sí soy médico, cirujano. Entonces estaba así como que muy desesperada por eso y mi mamá me cuestionó, te digo, muy seriamente y me dijo, ¿quieres ser millonaria? O sea, ¿quieres tener una mansión, una casota, miles de carros y no sé qué? Y me dijo, si tu objetivo es ese, adelante, vete por la carrera que te va a dejar dinero, ¿no? Entonces, yo ahí fue cuando me cayó el 20 y dije, es que nunca me he visualizado así. Nunca me he visualizado en una casota teniendo millones y justo, ¿no? Como rodeada de estos lujos convencionales de... Sí, estereotipados. Exacto. Entonces, ahí yo dije, pues no. Y fue cuando me di cuenta de que yo lo que quiero es una vida tranquila y hasta la fecha mi objetivo, por supuesto que quiero ser dueña de una casa, pero justo, o sea, mi idea, se las voy a contar, es que y yo ya tengo el plano de mi casa en los Sims,
Y Arquitecto, ¿quiere algo así? Sí. O sea, yo quiero mi casita, no me importa si mi casita es pequeña, pero yo quiero un jardín enorme porque yo ahí quiero tener a mis animales. No. O sea, y mis plantas, y Sí. quiero, en Acapulco, mi papá pues tenía un huerto, ¿no? Entonces era de que plátano, sembró pepino, o sea, varias cosas, y yo quiero eso. Sí. Y pues para eso no necesito tener millones de pesos, y no, definitivamente no me llama la atención el lujo, una vez más convencional, de que diamantes y oro y y un candelabro de igual, ¿no? Así carísimo. No me llama a mí eso. Entonces, a partir de ahí yo empecé a tomar decisiones de, claro, entonces, ¿qué me va a llevar a la vida que yo realmente quiero? Entonces, esa pregunta, esa conversación con mi mamá me marcó para siempre, que hasta la fecha, pues mi objetivo sigue siendo el mismo, ¿no? O sea, de vivir esta vida tranquila, o sea, incluso yo no me veo para toda la vida en la ciudad. Yo quiero irme a un lugar más tranquilo, ya sea playa o campo, pero justo tener esa vida relajada en donde pueda seguir teniendo mañanas lentas. Y justo eso quería abordar, que cuando te conocí, me encantó que te seas fiel a ti misma, como siempre lo hemos destacado en este podcast, pero tu respuesta del éxito es esa, y que después deberíamos de tener un episodio que hable de la definición de éxito, ¿no? Porque creo que sí es muy importante. Todos deberíamos de buscar el fin, nada más, ¿no? O sea, mi mamá me decía, tú veniste a esta vida a ser feliz, y a veces que nosotros las expectativas y todo te lo va complicando, ¿no? Si mi único objetivo en la vida era ser feliz, ¿por qué estoy preocupada por esto, no? Pero justo te lo da como que la vida adulta. Y todo lo que nos envuelve culturalmente, creo que también en ese sentido lo hablaremos en ese momento. Pero cuando te conocí, justo no sé qué conversación tuvimos y me encantó tu respuesta, porque fue esa. O sea, me dijiste, es que yo solo quiero en la vida tener mañanas lentas. Y yo dije, qué padre, porque, y te lo juro que ahora me despierto y dije, sí es cierto, todas las mañanas son súper rápidas. O sea, sobre todo los que tenemos como trabajos, y yo estaba muy normalizado eso de oficina, era despertar y desayuna y qué te vas a poner y el tráfico y tu coche y llega temprano, llega tarde, pero llega, y ahí empezaba tu mañana. Y nunca me había preguntado lo que era tener una mañana lenta. Sí, exacto. Y creo que cambiar esa definición de éxito es algo que se está sonando mucho en las nuevas generaciones, y digo, qué padre que cambien justo ese estereotipo que todos perseguíamos, ¿no? Sí. Y yo eso lo veo como un lujo. Sí. O sea, para mí un lujo no es tener un anillo de diamantes, sino tener una vida que te permita hacer lo que tú quieres tranquilamente, un sistema nervioso relajado. Eso para mí es un lujo, de verdad, te lo juro. Qué padre, porque justo en ese episodio que hablemos de éxito, hay que delimitar esa línea en donde no sea conformismo. Exacto. ¿No? Ya lo vamos a hablar en ese momento, sí. pero creo que es muy interesante justo replantearte y qué momentos sí te marcaron, porque esa pregunta para ti fue darte estructura. Y creo que me atrevería a decir que hoy ya no batallas o no tienes una lucha con el estereotipo, porque desde ese momento tú supiste a qué querías llegar y cuál era tu definición de éxito y cuál era tu definición de lujo. Entonces ya no lo vives con culpa. Sí, no. O sea, ya no lo vives de la frustración de, ay, no soy oficinista, no soy esto, ¿no? Sino de, tengo mañanas tranquilas y lentas, y para mí eso es un lujo. Sí, y justo, o sea, pues no sé, como que mi idea es, por supuesto que quiero tener dinero, o sea, tampoco, o sea, soy humana. Romantizar. Ajá. Pero yo, una vez más, no me veo así como de, ay, millonaria y mi Lamborghini, sino siempre mi idea ha sido de, quiero tener el dinero suficiente para mí y para poder darle a los demás. O sea, a mí me encanta poder darle regalitos a mis amigas, a mi mamá, o sea, todo eso, y pues obviamente eso se logra con dinero. Claro. Entonces, por supuesto que quiero tener dinero, pero no quiero tener esos lujos que en la sociedad es común que se vean como
Sí, como inherentes al... Exacto. Sí. Qué fuerte. Yo creo que aquí no vamos a cambiar como el tema porque estaría bien tener un capítulo específico para el éxito, porque cuando empezamos también este podcast dijimos que algo que iba a enriquecer mucho eran nuestros modos de vida, ¿no? Sí. Nuestras visiones de vida, porque hasta en cierto momento yo sí tuve un sueño muy corporativo, ¿no? Y muy de, quiero ser jefa, me quiero ver así, quiero lo otro, bla, 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 ¿no? Y entonces yo solo quiero vivir lento. Y entonces allá afuera va a haber siempre personas que se van a identificar, o Cintia o Clara, y cosas que yo he aprendido de ti hoy en día que me ha enriquecido mucho a mi visión del futuro. Y esa parte me gusta, ¿no? O sea, entonces ya lo platicaremos, pero de momentos que han marcado nuestra vida, lo tenemos muy claro, y algo de lo que queríamos hablar justo en este episodio era eso. Ponte a pensar, si platicaras, si te entrevistaran, ¿no? Si en una conversación te pidieran quién eres, cuáles han sido los momentos más importantes de tu vida, hagan el ejercicio y se van a llevar 2 o 3 horas. Nosotros lo estábamos haciendo aquí y todas tenemos, y todos y todas tenemos, por supuesto, una historia, pero a veces no nos damos ese crédito de detenernos a pensar como de, claro, yo platiqué con esta persona y me marcó. Yo tuve este trabajo y me marcó. A mí me hicieron esta pregunta y ahí solucioné esto, ¿no? Entonces, porque todos tenemos ese tipo de historias, pero nunca les damos esa atención. Entonces creo que lo que invitamos hoy es a eso, detente un poco, dale crédito a cuáles son esos momentos que incluso has vencido, ¿no? Como nuestros miedos, como los logros académicos que hoy nos traen aquí a decidir qué quiero, a esto quiero dedicarme. Y a veces personas que pasan a nuestra vida y a veces ni siquiera les damos el crédito, porque en ese momento no tenías la madurez de decirle, oye, gracias, tu consejo me iba a servir toda la vida. Sí, ¿no? O incluso no un consejo, pero por ejemplo, alguna mala experiencia con una persona que en ese momento es como de, te odio y ¿por qué apareciste en mi vida? Y ojalá nunca te hubiera conocido, pero tiempo después, justo en este tipo de ejercicios, volteas hacia atrás y dices, gracias por aparecerte y arruinarme la vida en ese momento. Sí. Porque eso me hizo ser alguien más. Claro. Que es lo que nunca hemos tenido un episodio de hablar de nuestras rupturas específicamente en eso, pero creo que mucho de eso viene a ser nuestras parejas, ¿no? O sea, nuestras exparejas vienen a eso, como de, en un momento en el que sientes que te desconoces por completo y después te miras toda reconstruida, si logras reconstruirte. Y sí, porque hay unos que se quedan ahí en el bucle. Mejor regreso con esto. Y lo valoras ya desde ese punto de vista, ¿no? Sí. Y logras decir, yo como lo he mencionado, o sea, yo si me hubiera llevado menos tiempo con la misma calidad de experiencia, hubiera estado increíble, ¿no? Sí. Pero de todo se aprende, sin duda. Y pues prácticamente lo que intentábamos en este episodio, pues es dejar esta pregunta, ¿no? Sobre la mesa. De pregunta cuáles han sido estos momentos, porque solo llevamos 3 y ya no sé cuántos llevas tú y llevamos algo de tiempo. No sé si quieras compartir otro o resumir los que consideras que te hicieron hoy, Clara. Pues también otro muy, muy mío es cuando llegué de la prepa a ver, o sea, no me acuerdo cómo, pero en Facebook me salieron así de pronto un montón de videos de cómo maltratan a los animales en los rastros. Okay. Y después de eso, o sea, sí, sin pensarlo, yo tomé la decisión de ser vegetariana. Wow. Y, eso fue a los 15 años, o sea, ahorita ya llevo 12 años siendo vegetariana. Sí. Y no lo hice solo como dieta o como moda, sino que sí lo hice de estilo de vida, ¿sabes? O sea, de que no solo no consumo carne animal, sino que tampoco la uso, tampoco uso maquillaje que esté probado en animales, o sea, todo eso sí, pues sí lo convertí también como un principio. Claro. ¿No? Un principio mío, que pues también me guía, o sea, yo le tengo un respeto increíble a la naturaleza. Entonces, pues no sé, o sea, sí he actuado a partir de ese respeto, de ese principio. Wow, no me canso de conocer a esta mujer. Y qué padre lo que aportas, porque creo que una de las frases que yo suelo utilizar en la vida, y no sé si la aprendí de mi mamá, pero le voy a dar como el crédito, y me decía, si realmente quieres hacer algo por el mundo, empieza a hacer tú la diferencia. Y justo, si alguien más piensa como tú, y alguien más, en algún momento vamos a ser mayoría. Sí. Y eso siempre se los decía a mis alumnos en clase. O sea, ¿realmente quieres cambiar el mundo? Empieza por ti. O sea, la diferencia que buscas en los demás empieza contigo.
¿no? Alguien más va a pensar como tú y ahí es donde va a empezar la cadena, ¿no? Porque creo que eso también es importante. Y no llego a tal grado que, como tú, de cuidar como el tema de la naturaleza. Me encanta la naturaleza. Creo que a mí sí hay un punto de mi vida que me desenchufé y me uní a lo capitalista, ¿no? A cómo te ves y cómo te tienes que vestir y cómo tienes que lo otro. Entonces, como que apenas estoy reconstruyendo esa definición de éxito que me haga volver a mí y defenderlo con puntos coherentes, ¿no? Pero cuando yo entré a trabajar, yo me volví voluntaria en Greenpeace. Y en Greenpeace el voluntariado es pues económico, donativo. Y mi mamá siempre me enseñó como en el tema de que empecé a adquirir dinero, como de también debes hacer algo por los demás. Y entonces mi manera de hacer algo por la naturaleza era inscribirme, fui parte de Greenpeace y donaba de mi salario, donaba mes a mes una cantidad y estuve como 4 años de voluntaria y me mandaban las firmas de que tenías que firmar esa documentación para que limpiaran el mar de Isla Mujeres, ¿no? De Sargazo. Y ese tipo de cosas es como de, claro, o sea, también se puede hacer cosas altruistas con eso, ¿no? Y al final siempre me decía, pues, pero ¿quién te garantiza que ese dinero llega allá? Ya es de ellos. O sea, algo de mí con lo que sale la voluntad y la energía con la que yo declaro ese dinero es para esta causa. Si en el momento se transfiere a otra, se vuelve otro estilo, ya no va a quedar en mí, ¿no? Pero creo que ese tipo de cosas sí es importante, pues volver a conectar, ¿no? O sea, yo con los principios de la naturaleza, ¿qué necesitaban los humanos para sobrevivir, ¿no? O sea, a veces cuando reduces tu vida a las cosas realmente necesarias, y por eso te digo que quiero hablar de la línea delgada del conformismo para que no se vea así, sino que tienes bien claras las metas, a dónde quieres invertir dinero o qué es lo que es importante para ti y que la gente entienda que no todos perseguimos ni el mismo estilo de vida, ni la misma misión de vida, ¿no? Así. Y entonces creo que esa parte es importante porque si yo el día de mañana, ¿no? Con verte como ejemplo, decido volverme vegetariana, ¿no? Es un ejemplo. Este va a ser un momento que va a marcar mi vida. Pero de eso se trata, de marcar o definir y tener en claro quién voy siendo y lo que decías en un principio, o sea, no conformarnos con quién soy y ya, ni modo, esto es lo que hay, ¿no? Sino siempre tenemos la manera de cambiar pues nuestro destino, ¿no? Entonces, pues no sé si quieras cerrar este episodio. Sí, pues yo también quiero invitarles a que además de que hagan su recuento de momentos que han definido quién son hoy, que agradezcan. Ay, o sí. sea, la gratitud es súper bonita y es valiosa e importante, no solo como individuo, sino en el colectivo también. Sí. Entonces, definitivamente, o sea, ahorita que yo veo mi lista que la hicimos hace unos minutos, sí. Yo me siento muy agradecida por cada momento que anoté aquí y sí, o sea, porque gracias a todo esto que está aquí, soy la Clara de hoy, ahorita, en este instante. Sí. Y la verdad es que me enorgullezco de la persona que soy hoy, entonces también por eso siento mucha gratitud a todo lo que me hizo llegar hasta aquí. Qué hermoso. Entonces sí, estaría súper bien que siguieran este ejemplo de hacer su recuento de sucesos y agradecer a, como dices, a las personas, agradecer a la situación e incluso agradecer a la vida, simplemente, sí. ¿no? Y ojos, nosotros aquí solo nos hablamos quizá de los más significativos, ¿no? Pero también siempre va a haber momentos que pues también sean impactantes, ¿no? Que también sean no deseables, ¿no? Sí, pero que claro. A partir de ahí trates de reinventarte y que también eso determina quién eres, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo, nuestra luz, nuestra oscuridad, pero siempre estar agradecidos con la persona que somos hoy y con la voluntad de ser siempre mejores, ¿no? Entonces, con esto los dejamos el día de hoy. Muchas gracias si llegaste hasta aquí. Una vez más, si te gustó, coméntanos, compártelo y haznos saber si esto está funcionando. Bye.